noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí, por tomarse un momento de su tiempo. Sabemos que hoy hay distintas agendas y temas abiertos en nuestro país que demandan nuestra atención. Abrimos este espacio agradeciendo también a quienes nos albergan hoy, Casalá, está Ángel Guerra, Claudia, quienes hacen posible este esfuerzo, y a todas y a todos quienes nos han cobijado siempre aquí en la capital del país. Platicábamos hace rato en corto que hace mucho tiempo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas del Fraile no presentaba un documento público aquí en la Ciudad de México. Digo, los hemos hecho públicos, pero hacer una presentación, abrir un foro como el día de hoy, ya tenemos algunos años de no hacerlo. Hoy queremos celebrar este informe que se realiza año con año, que representa y marca un corte de caja de las tendencias que estamos ubicando, de las problemáticas más sentidas en Chiapas. Queremos también dar una proyección y decir, las problemáticas hoy en Chiapas no son privativas de las características geográficas, culturales, poblacionales. Tenemos hoy en día una emergencia nacional y un país sumido, gobernado por la brutalidad y el civismo, que nos obliga a abrir ese tipo de espacios. Hicimos ya hace 15 días una presentación en el estado de Chiapas, hacemos esta presentación el día de hoy y en 15 días más haremos una presentación a propósito en Europa. Para comenzar con esta presentación, que propiamente no es contar lo que este informe que tienen en sus manos dicta o dictamina, queremos que sea como un pretexto para debatir y poder abrir y reflexionar sobre temas que a todos nos atañen. Están en el panel con nosotras y agradezco que hayan aceptado esta invitación. A mi izquierda está la doctora Silvia Marcos, está también Tania Falconer de Rosa Luxemburgo, de la Fundación, está Fernando Ríos de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, y está mi colega y compañero Pedro Faro, coordinador del área de disidencia del Fraile. Sabemos que el tiempo es preciado. Disculpo también a la doctora Magda Gómez. Hoy en la mañana tuvo un incidente y de última hora envió sus disculpas tiene que tener un tema de salud. Sin embargo, ya estaba también previsto que estuviera en este panel. Vamos a iniciar el informe que ustedes tienen en sus manos. Está estructurado en 4 grandes temas. El primer capítulo versa sobre asuntos de tierra y territorio. El segundo capítulo sobre asuntos de defensoras y defensores. El tercero hace un análisis y un balance sobre la perspectiva del conflicto armado interno a 20 años en Chiapas. Y el cuarto capítulo versa sobre temas de memoria histórica. Decía hace rato Ángel, traía la memoria y el presente algunas palabras dedicadas a Fray Bartolomé. Nosotros pensamos que actores como Fray Bartolomé, pero condiciones de vida como la que se vivían en ese entonces, no son tan lejanas. Hoy quizás han cambiado los actores, pero las causas continúan ahí. Doy inicio y presento a Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, quien va a compartirnos palabra para iniciar este foro. Vamos a contar con 20 minutos por cada uno de los participantes. Yo les voy marcando ahí la tarjetita roja si nos vamos pasando, y al finalizar les pido que anoten sus preguntas, sus comentarios para que los hagamos en el plenario. Muchas gracias. Comenzamos con Fernando. Hola, buenas noches. Después de haber leído este texto tan interesante, pues me quedo con la convicción de que el trabajo del Fraiba ha sido parte de la autoprotección de la sociedad, asentada pues en uno de los lugares más emblemáticos del país, como en Chiapas, y pues ahí que ha sido también experimento del exterminio, y eso se ve a lo largo del libro. Ahí se han asentado desde hace 20 años las fuerzas del Estado, mutilando alguna parte de la vida de las comunidades. Digo alguna parte porque las comunidades han resistido, no se han dejado, han constantemente renovado con creatividad
los espacios de resistencia. La voz del Fraiba en este informe es un continuo denunciar las desapariciones, la tortura usada, dicen ellos, como método de investigación criminal, los asesinatos con investigaciones que no llevan a ningún lado y las múltiples violaciones a los derechos humanos. La novedad del trabajo son los nombres que se van recorriendo a lo largo del libro. Viejo Velasco, San Marcos Avilés, y así una serie de nombres, de lugares, de situaciones que nos revelan cómo es Chiapas, cómo es uno de los lugares emblemáticos de nuestro país. Este libro es una documentación exhaustiva de las formas de eliminación en algunas comunidades que, ya decía, han resistido tercamente en la insistencia de 20 años del gobierno de poner el pie encima del cuello, de maltratar continuamente a nuestras hermanas y hermanos indígenas. Las situaciones que nos narra este libro es parte de una degradación institucional que en su afán corruptor pretende arrancar los derechos humanos que han sido conquistados. Y bueno, pues resulta muy interesante en el capítulo 2 el nombramiento, pues, la alusión de quien dirige la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y es pues una palabra que creo que resulta muy relevante en el contexto nacional también. Es el descrédito de quienes dirigen las comisiones. La voz del Fraiba, en ese sentido, es una voz que nos acerca mejor a la realidad. Es decir, los continuos pronunciamientos de presidentes de comisiones pues se convierten simplemente en ruido en el viento, mientras que lo que aquí se plasma nos aproxima de una manera lúcida a la realidad. ¿Qué podemos esperar de Juan Óscar Trinidad Palacios, exdiputado local y federal por el PRI? ¿Quién es este personaje? Es quien, sin tener experiencia en la defensa de los derechos humanos, es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Sin duda, esto que se nos plasma, podemos ver también la simetría que guarda a nivel nacional. Y así lo narran, literalmente. El mensaje es claro: continuar con la situación de impunidad y la falta de justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Página 56. Pues este es uno de los elementos principales, ¿no? La infraestructura que existe en el Estado, una infraestructura política que quita la posibilidad de la garantía y la defensa de los derechos. Las circunstancias aquí descritas en este informe las vemos mostradas a retazos en Ayotzinapa y Tlatlaya. Los numerosos casos de represión que son señalados en el informe apuntan a una práctica sistemática que no deja posibilidad al respeto de los derechos humanos. Y como parte de un testimonio, dicen: el trabajo de defensa de los derechos humanos es una lucha interminable y peligrosa. Y bueno, pues el Fraiba en este sentido pues lo ha vivido en carne propia. Víctor mismo pues ha sido también señalado, ha sido amenazado. Y es por eso que este libro, este relato, es un ya basta a las estrategias diversas que van de las reformas estructurales a las corporaciones infiltradas, a los megaproyectos que se justifican con ecuaciones matemáticas alejadas de la realidad. Como dijo un presidente, un presidente de una comisión dijo: no hay afectación a los derechos en las reformas estructurales. Vemos pues qué alejado está de la realidad, qué alejado está de las comunidades. Las políticas descritas tienen en su esencia la violencia contra los derechos humanos. Por tanto, su implementación será la prohibición
del ejercicio de estos derechos. Uno de sus títulos dice así: criminalizar el descontento social, criminalizar lo incómodo a través de los linchamientos mediáticos. Y aquí vemos cómo estos linchamientos a los que se refieren tienen que ver con Gustavo Maldonado, encarcelado 4 meses por criticar y cuestionar al gobernador por redes sociales, o a los profesores Adela y Noé, acusados de extorsión y robo por manifestarse en una protesta, y así muchos más, ¿verdad? Nos van dando el tono, la sensibilidad de lo que sucede en este rincón tan querido del país. Queda evidenciado con este testimonio que las autoridades de cualquier nivel nos ven como sus enemigos. Los indígenas y campesinos organizados, y también a las organizaciones como el Fraiba, que mantienen siempre pues una protesta, pero también tienen una propuesta siempre. Somos los enemigos del Estado. Y mientras nosotros somos tratados así, las empresas, los políticos, el crimen organizado, se dedican a despojar a las comunidades por sus recursos. Leo este texto que me pareció que sintetiza de una manera muy importante el libro. Según lo documentado por el Fraiba, el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Coello ha obstruido el ejercicio de derechos humanos, ignorando las demandas sociales, postergando respuestas, administrando y agudizando conflictos, tergiversando y o negando información y descalificando los que se manifiestan y o protestan, señalándoles como desestabilizadores de la paz social. Se acusa a los campesinos, sindicalistas y grupos en resistencia de no querer paz, y a las y los defensores de derechos humanos de defender delincuentes, constituyendo estos actos de criminalización de la defensa de los derechos humanos. Páginas 55 y 56. El relato, que aquí estamos pues prácticamente de acuerdo con él, es una invitación a no acostumbrarnos a vivir bajo el imperio del terror, del miedo, de lo inhumano. La enunciación de las violaciones es parte de una praxis que no se contenta con el estatus actual. Por eso decir ya basta. Por eso su trabajo no solamente narrado aquí, sino descrito a través de una defensa sistemática y con mucha presencia en las comunidades. Esta exigencia concreta nace del vínculo con estas comunidades que cuidan, pero también de la que se nutre el Fraiba. Este trabajo del Fraiba nos muestra la dignidad de su trabajo cotidiano y también de su sufrimiento ante las injusticias que se multiplican. Podemos compartir sus luchas, por tanto los invito a leer este informe. Agradecemos a Fernando Ríos sus comentarios y justo creo que omití decir el nombre del informe que el día de hoy sirve de pretexto para este foro. Hemos titulado allá en el Centro de Derechos Humanos a este documento Los Derechos Humanos a Debate, y le hemos agregado, y nosotros enfatizamos, aunque aquí aparecen letras más pequeñas, entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos. Nosotros proponemos que el tema de los derechos humanos hoy en día se lo ha apropiado todo el mundo, y nosotros decimos, por eso hay un debate, y nosotros proponemos no solo un debate de auditorio, no solo un debate de cafetería, sino un debate de la praxis de los derechos humanos. Y es necesario la reconceptualización de esta práctica y de esta asunción de los derechos humanos. Fernando comenta que en este capítulo del informe se encontrarán nombres, se encontrarán rostros, se encontrarán historias que documentan y que dan cuenta de la tendencia que estamos vivenciando en Chiapas y, reitero, en todo nuestro país. Y nosotros decimos y nos adelantamos a
hacer este juicio diciendo hay un ejercicio de los derechos humanos por parte del Estado que raya en el cinismo oficial. Y decimos, sin embargo, nosotros no queremos quedarnos con ese documento haciendo un recuento de los dolores y de los agravios que bien conocemos, sino queremos también rescatar todas aquellas alternativas y propuestas que se están construyendo y que se están construyendo desde justo toda esta gente que ha evidenciado violaciones a sus derechos. Y es ahí entonces en donde nosotros subrayamos la dignidad de los pueblos. Está con nosotros también la doctora Silvia Marcos, que nos ha acompañado y que ha estado muy de cerca de nuestro estado, de los procesos que se movilizan en esta entidad. Tiene la fortuna de quizás mirar por cierta distancia lo que está sucediendo. Nosotros estamos metidos quizás en el cotidiano, en la dinámica diaria de la gente, de los problemas, de intentar resolver más de 1000 casos que nos llegan al año de distinto tipo. Y bueno, Silvia ha estado atenta a estos procesos y está invitada también para que pueda comentarnos en este foro. Adelante. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Está bien? ¿Sí? Muchas gracias por esta invitación. Para mí el Fraiba, bueno, es historia de luchas y de derechos, y cuando me invitaron no dudé ni un segundo de venir, porque el Fraiba ha sido un aliado invaluable en el apoyo a la autonomía y a la defensa del territorio, tanto zapatista como de los pueblos michantes. Entonces, por eso lo respeto mucho, y me leí todo, aunque acá Víctor me dijo que yo hablara, y sí lo voy a hacer, de las cosas que yo trabajo, de las cosas en las que yo me enfatizo, y sí voy a tocar 2 puntos al final. Pero tomé unas notas de algunas cosas que a mí me parecieron vitales de este documento, y de plano hay una cita que corresponde con lo que el compañero acaba de leer. Pero bueno, defensa del territorio. Yo creo que el Fraiba registró, documentó, denunció y expuso acciones de criminalización de la protesta social pacífica, acciones de desprestigio en contra de los trabajos de defensa de los derechos humanos. Se mueve más allá del expertise legal, o sea, aquí es donde está esto, yo creo, lo que tú estás diciendo, que no se queda su trabajo en esta cuestión exclusivamente legal, sino que va más allá y se funde con demandas de justicia social, que es justamente lo que mueve y lo que diferencia del cinismo de los derechos humanos como los lleva el Estado. El uso de la represión, documentan el uso de la represión del poder mediático y del aparato judicial. Expuso cómo el gobierno de Peña Nieto y Velasco Coello han obstruido el ejercicio de los derechos humanos. ¿Cómo? Ignorando demandas, administrando y agudizando conflictos, tergiversando y negando información, descalificando las pruebas y datos contundentes que ellos han logrado coleccionar. Entonces, yo creo que este documento es muy importante leerlo, porque de repente leemos en el periódico unos pedacitos aquí, otros pedacitos allá, pero hay toda esta variedad que les mencioné, toda esta variedad de formas, agresiones, documenta también agresiones de la policía de Chiapas, fíjense, agresiones del aparato de Estado, hostigamiento y homicidio y amenaza de muerte a integrantes de organizaciones sociales, allanamiento y robo a varias organizaciones, documenta el trabajo de los paramilitares agrediendo y atacando a las comunidades de apoyo zapatistas, política de despojo y de muerte. Se denuncian también violaciones a los derechos humanos y
tipifican derechos, se fijan responsabilidades, se deciden sanciones, y aquí hay algo muy importante que yo noté y que lo voy a analizar un poquito más largo después. Se deciden sanciones apegadas a la visión comunitaria. Aquí esto es lo que yo pienso que yo quisiera extraer muy especialmente del trabajo tanto de don Samuel Ruiz como del Fraiba, que fue fundado por don Samuel. Aquí se ha mencionado la teología de la liberación, pero recuerden o recordemos que don Samuel Ruiz hizo un paso más allá. No descartó la teología de la liberación, la opción preferencial por el pobre, eso quedó fincado radicalmente, pero le añadió la opción preferencial o la comprensión de la cosmovisión, y aquí en algunas de las citas, yo tengo aquí unas citas muy lindas que vienen en este reporte, que dice: se comparten conceptos como la justicia y cómo se construyen derechos ligados a la cosmogonía maya. Y en esto es a donde aparecen las influencias de lo que, no sé, Andrés Obrí, mucha gente que estaba en la diócesis con don Samuel, que no puedo nombrar muchos nombres, pero ellos desarrollaron toda una visión que tiene vigencia, que tiene presencia y que tiene presencia activa también, porque están organizados los pueblos indígenas en torno a lo que llaman teologías indígenas. Y yo creo que el trabajo precursor de don Samuel fue impresionante, y yo creo que el trabajo que hace el Fraiba ha sido justamente muy particular, porque se ha fincado sobre esa visión de la teología indígena o de las teologías indias o de las teologías indianas. Yo mañana estoy programada para hablar en el INA, en el Instituto de Investigaciones Históricas, con un título que ellos me pusieron. Yo puse teología india, ellos le pusieron teologías indianas, un poco sacando el título de los documentos coloniales, ¿no? Un poco la visión, el término histórico de teologías indianas, porque en cierto momento ha habido toda una discusión si son indígenas, pero que indígenas es el término que usaron los colonizadores para hablar de los pueblos, y entonces no hay que decir indígenas, pero entonces hay que decir indio, pero India también tiene otras cosas. Entonces hay un pleito académico, ¿eh? Aquí no se enreden con eso. Ustedes aquí estamos en las prácticas, y en las prácticas los compañeros del Fraiba han dado un aporte enorme, porque cada vez que hay una denuncia de parte de los zapatistas, si no fuera porque los compañeros han recopilado cuidadosamente todos los datos, todos los nombres, todos los lugares, todo detalladamente, no se podría hacer ninguna denuncia bien parada y bien coherente. Entonces yo en eso quiero agradecer, y siempre he agradecido el trabajo del Fraiba, y les agradezco mucho que me hayan invitado. Y ahora que dije esto, fíjense también otra cosa que yo noté que les recomiendo cuando lo lean, es que ellos terminan y dicen, esta final, voy a leer una cita: la trayectoria trazada por comunidades y pueblos que incansablemente se levantan, yo le metí, se construyen, y yo le metí reconstruyen, y nos cobijan con su caminar. Esta palabra que ahorita acaba de usar también Víctor, muy linda, nos cobijan, pues esto ya nos está diciendo qué son los pueblos para nosotros, para Víctor, para Pedro, para todos los que son del Fraiba. O sea, los pueblos nos cobijan. ¿Quién cobija a quién? O sea, aparentemente ellos están cobijando a los pueblos, porque los están defendiendo, los están apoyando, están relatando, recopilando todos estos datos, pero a la hora que se declara que los pueblos nos cobijan,
está demandando, está explicando una relación horizontal, una relación de mutua reciprocidad, que es todo una cosa nueva en un centro de derechos humanos. O sea, los centros de derechos humanos siempre son ellos los que están defendiendo, pero que digan que los pueblos que ellos defienden los cobijan, pues francamente yo siento que ahí es donde se da, o se revelaron esa parte profunda de respeto, de cariño, de admiración por lo que hacen los pueblos. Entonces eso yo quería que quedara muy claro en esta presentación. Y ahora me voy a mover un poquito, porque les estaba yo diciendo que terminan con una lista de eventos esperanzadores. Entonces, en vez de acabar así con la tristeza y ya nos metemos debajo del colchón porque ya es puro crimen, como está el país, ¿verdad? Estamos así, en Morelos, en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en todos lados, en Tamaulipas, en Nuevo León, en todos lados. Pero en vez de acabar con así, todos apachurrados y deprimidos, ellos listan, en este libro lo van a ver, una lista de eventos esperanzadores que comienzan con 1974, con aquel famoso Congreso Indígena que por primera vez se tradujo a 4 idiomas indígenas: Celtal, Tzotzil, Chol y Toconabal. Entonces, esta serie, yo les recomiendo que los lean porque no se los puedo leer ahorita, ya me va a pasar el papelito de que ya se me acabó el tiempo, entonces no se los puedo leer, pero esta cuestión esperanzadora también refleja la forma particular en que el Fraiba hace su trabajo, porque hace su trabajo sin quedarse deprimido, sin quedarse asustado, miedoso, defensivo, que generalmente yo siento, bueno, a lo mejor yo no veo bien porque yo quiero mucho al Fraiba, pero bueno, entonces sí, esto yo lo quiero retomar porque es este tono esperanzador y bajo su propia sugerencia que yo pensé presentar aquí un par de reflexiones a partir del estudio del volumen 3, la participación de las mujeres en el gobierno autónomo de la escuelita. Entonces, saqué si ustedes pueden conseguir este artículo, porque ahorita pues nada más les voy a poder dar una especie de embarradita así por encima de lo que analizo yo de los derechos de las mujeres ya adentro del territorio zapatista, que esta ley de derechos de las mujeres, la ley revolucionaria de derechos de las mujeres, la revisaron las mujeres zapatistas en colectivo después de 20 años y revisaron número por número de la ley, tema por tema, y dijeron cómo se estaba viviendo en cada uno de los caracoles. ¿Sí? Hay unas cosas que a mí me llamaron la atención. Yo voy a mencionar ahorita rápidamente 2 o 3, o nada más mencionar, porque yo creo que ya me pasó el papelito. Entonces les voy a mencionar rápidamente un par de cuestiones que me llamaron la atención. Primero que nada, yo creo que todos ustedes saben esta cosa que dicen que las mujeres no valen en las zonas indígenas, en las zonas de Chiapas. La comandante Esther lo dijo en el pleno del Congreso Nacional aquí, cuando la marcha Color de la Tierra. Ella dijo que las mujeres no valen y que no sé qué. Pero nosotros ya estamos luchando para cambiar eso. Eso lo dijo ella en 2001. Aquí estamos revisando, aquí revisaron qué dicen ahorita o qué ha pasado. Y lo que yo he notado con eso de que las mujeres no valen es que una de las cosas que viene en este análisis mío, que lo pueden tener, se los puedo mandar por correo electrónico, no hay problema. Ahorita los derechos y las comunicaciones, ya ven que todo eso
es de derecho público, se los mando y lo pueden tener. Entonces, lo que yo noté en la escuelita y leyendo, estudiando este volumen, lo que noté es que las mujeres ya han hecho un análisis de por qué. No solo dicen que las mujeres no valen, y que esa es la tradición o que esa es la costumbre, sino dicen que las mujeres no valen, nuestras abuelas fueron violadas, y están haciendo una referencia clarísima al derecho de pernada, porque ustedes saben, no sé cuántos de ustedes saben, o si no lo saben, el derecho de pernada era el derecho que tenía el terrateniente, el finquero, de violar a todas las jóvenes en su territorio. Entonces, claro, ellas lo que hacen ahora, un proceso reflexivo muy profundo de por qué adentro de su territorio las mujeres no valen, dicen es que las mujeres, nuestras abuelas fueron violadas. ¿Y por qué sí? Fueron violadas y son los finqueros. Entonces, lo que es muy interesante es cómo ellas, digamos, hay una manera simplista, ridícula, de decir son los usos y costumbres. Y entonces allí las mujeres no valen por usos y costumbres. Y no saben que los usos y costumbres están permanentemente siendo forjados y cambiados y movilizados, modificados por las condiciones sociales y económicas. Si el finquero tenía ese derecho y él se violaba a todas las mujeres, lógicamente hermanos, hasta hijos, hermanos, padres, consideraban que la mujer pues ya no valía, porque se la había cogido el señor y porque además era por derecho. Díganme nada más qué concepto de derecho. Por eso es muy importante ver cómo se amplía a la justicia social este concepto de derechos. Como decías tú, hay que resignificar los derechos, porque estos derechos humanos, como los vive el civismo oficial, pues muchas gracias. Pero hay que reconceptualizar qué quieren decir derechos humanos. Y yo pienso que las mujeres zapatistas están haciendo eso al interior. Y otra cosita que les voy a decir rápido, muy rapidito, es la simultaneidad en la lucha por los derechos colectivos y los derechos individuales. Esto es muy importante porque generalmente las gentes que hacen derechos, bueno, hacen su categorización, derechos colectivos, derechos individuales. Yo nunca entendí por qué los derechos de las mujeres son derechos individuales y somos la mayoría de la población, pero bueno, según esto son los derechos individuales los de las mujeres. Entonces ellas están reclamando sus derechos como mujeres al tiempo que reclaman los derechos de sus pueblos y no ven ninguna priorización. Por eso hablo de la simultaneidad, son simultáneas las demandas. Y ellas no tienen ningún problema en priorizar uno o el otro. Las dos van de la mano y si ustedes pueden conseguir este documento que pueden, les voy a decir, voy a pasar un pequeño anuncio, en el Rincón Zapatista pueden conseguir este documento, pueden conseguir este libro mío, mío, y pueden conseguir estos libros que son los libros que hicieron para la escuelita, y es Zapotecos número 7 bis, Rincón Zapatista, es en la colonia obrera, la colonia. Entonces, ya porque las mando a otro lado. Entonces, bueno, ya con esto hay algunas otras cosas, pero pues ya se acabó el tiempo, pero agradezco de nuevo mucho, especialmente agradezco el trabajo incansable, riesgoso que hacen mis compañeros en Fraiba. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Silvia tantas flores que en realidad, quizás por honor a la verdad, tendría que decir que
no es un reconocimiento solo al equipo de trabajo que visiblemente estamos quizás al frente, o que estamos en la oficina, o que estamos saliendo a las comunidades. Es sobre todo un reconocimiento a los procesos históricos que nos han permitido estar el día de hoy aquí. Y esto pareciera como utópico, o pareciera quizás como una imagen muy lejana. Sin embargo, es importante que parte de ese trabajo, y esto tendríamos que lo reconocemos, esta sistematización en este documento con tan pocas páginas de una realidad tan abultada no sería posible sin el testimonio valiente de quienes directamente rompen el silencio y rompen el miedo. Decía, y recordarán muchos de ustedes, que una de las consignas cuando fue el tema de Honduras era: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y me parece que parte de estas consignas que se han llevado a la práctica están contenidas en un documento como este y muchos otros. Claro, esto no es la panacea de los derechos humanos de la realidad chiapaneca. Es un pretexto, sí, para sumarse a ver todos estos rostros de estos actores, de estas actoras que están produciendo cambios. Y por eso decía que, por honor a la verdad, nuestro reconocimiento va hacia todas aquellas personas invisibles que han valientemente dado su testimonio, a quienes procesan este documento y a quienes lo abrazan. En ese sentido está con nosotros también en el foro, en el panel, nuestro compañero Pedro Faro. Él es uno de los encargados de esta difícil tarea de cómo condensamos en documentos tangibles, con datos documentales, y aquí hago también una diferencia, que no es un ejercicio únicamente de profesionales abogados, sino un ejercicio, diría, disciplinado de ciudadanas y ciudadanos que se han dedicado a pervivir la memoria y a no dejar en el pasado lo que ocurre hoy en día. ¿Cómo lo ha hecho? No sé, Pedro y el equipo de colaboradoras, les ha tocado parte de diseñar ese tipo de trabajos y de tareas. También coordina el área de sistematización e incidencia en el FRAIBA, está atento a los procesos de memoria histórica que nos ha ayudado también a resignificar en el FRAIBA, y sobre todo está también en el debate y en la propuesta de qué tipo de justicia necesitamos hoy en día en un país en el que hemos agotado todos los tribunales, todos los tratados, cuando la ley inclusive está del lado nuestro, la legitimidad, y me parece que la justicia, por lo menos oficial, la ordinaria, no está respondiendo a las exigencias y a las demandas de las poblaciones. En este ejercicio, nada más y nada menos, está junto con otras compañeras y compañeros Pedro Faro, que también va a compartir sus buenas palabras. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este informe que es producto de los pueblos a los cuales nosotros acompañamos, y es una forma de retribuir la confianza que en este largo caminar nos han dado no solo al equipo actual, sino siempre en esta construcción y defensa y reconstrucción, como dice la maestra Silvia Marcos, de otro mundo posible que nosotros vemos que es posible, que ya está surgiendo y que en eso estamos todas y todos. Quiero también agradecer la presencia de Tomás Rojo, de la tribu Yaqui, que nos acompaña hoy este día y que decide que su lucha también que no están solos. Y bueno, el capítulo que les voy a comentar de manera breve es una mirada y síntesis que siempre que es una preocupación del FRAIBA, de los que estamos ahí, sobre cómo está el conflicto armado interno hoy en día y cómo este ha evolucionado y cómo, porque en la esfera pública y en el debate pues se diluye y pareciera que en Chiapas ya no hay nada y las comunidades siempre
son puros conflictos intercomunitarios, donde pues el Estado es el mediador de los conflictos que los indios siempre están peleándose, ¿no? Que es la versión discriminadora y racista de nuestro estado de Chiapas y de México. Le hemos titulado El impacto del conflicto armado interno en Chiapas en el sistema nacional, y pusimos un poema de José Emilio Pacheco que se llama Alta Traición. Empezaré con ese poema. Dice: no amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 retos. En este capítulo, lo que nos hemos tratado de sintetizar es que en este año cumplen 20 años del levantamiento armado, y se nos hizo importante hacer patente cómo el Estado mexicano una y otra vez se ha negado a reconocer los derechos de los pueblos originarios, y solo ha concedido ciertos derechos que son espejos, que son simulación, que son una estrategia de cómo destruir o seguir la destrucción y eliminación de una cultura que está desarrollándose con una propuesta de otro mundo, de otra humanidad y de otras concepciones que al Estado mexicano, que al mundo occidental, que al sistema capitalista y el sistema de consumo se ha comido a la población en general en una espiral deshumanizando todas las esferas de la vida. Y nosotros hacia aquí hacemos un recuento de cómo, a partir de la reforma del artículo 44, la ley Cocopa, que fue una ley mutilada, el artículo 4 constitucional, que luego pasa al artículo 2, donde se reconoce la cuestión de la autonomía, la cuestión de la ratificación del convenio 169 de la OIT, la misma declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como todas estas reformas que parecieran un avance de los derechos humanos, a final de cuentas son un telón de humo que en esencia general al Estado mexicano los posiciona a nivel internacional como un Estado que respeta los derechos de los pueblos y que vamos avanzando en una supuesta democracia, lo cual en la realidad y en la praxis de estos territorios donde están los pueblos originarios es contrario, se les sigue despojando territorialmente, y en el caso de Chiapas, donde persiste un conflicto armado interno, la disputa es por el territorio zapatista, donde las diferentes formas de contrainsurgencia han ido cambiando y se han ido afinando, al principio con los grupos paramilitares, con el ejército, la policía, todo el aparato de Estado para el exterminio de esta población, levantada en armas y levantada en su dignidad, que posteriormente, a partir de los cambios del PAN al poder y ahorita la continuidad del PRI, se sigue profundizando una guerra de exterminio que nosotros le llamamos una guerra integral de desgaste, enfocada principalmente, como han dicho varios personajes importantes y luminosos como don Pablo González Casanova, una acción de neocolonización, una guerra que trata de despojar la identidad y la cultura de los pueblos, la diversidad cultural. Y nosotros ponemos aquí algunos ejemplos, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, como los proyectos sociales que parecieran vistos desde un ámbito
pues de los indicadores de la ONU, de los indicadores del INEGI, de los indicadores que hacen los varios académicos. Pareciera como un avance en el sentido que se les está dando a los más pobres recursos y para que tengan una vida digna, lo cual es resultado de lo que nosotros constatamos, testimoniamos y hemos documentado, que ha sido un factor para desarticular los procesos de cambio, de resistencia, para profundizar las divisiones en las comunidades, para crear una dependencia de población parasitaria, donde el papá gobierno, como se dice comúnmente, sea quien se haga cargo de estos pobres, que les sirve para subir su índice de atención en el combate a la pobreza, que eso los hace verse bien a nivel internacional y aparte los hace sentirse como gobiernos que atienden las necesidades más básicas de la población, lo cual es, nosotros en esta síntesis constatamos que es más bien una estrategia donde el capitalismo necesita esta parte para posicionarse, para posicionar sus proyectos, sus megaproyectos. En el caso de Chiapas está el proyecto Mesoamérica, que antes llamado Plan Puebla-Panamá, que es el sentido es mercantilizar pues toda la vida en todas las esferas que el negocio del capitalismo produzca para unas cuantas personas, principalmente empresas nacionales y por otra parte empresas transnacionales, ¿no? Y que son, a final de cuentas, quienes nos gobiernan, ¿no? Los estados, sino las empresas, son los que están dictando ahora las formas de vida que la población debe de tener a partir del consumo. Hacemos también un recuento de este cambio de estrategia de contrainsurgencia, de cómo a partir de las organizaciones sociales históricas se les ha también despojado de una identidad de lucha y del cual ellos nacieron y demandaron al Estado, y cómo estas han sido cooptadas a partir de puestos públicos, a partir de programas de gobierno millonarios que les queda a los líderes y bajan las migajas, como siempre, a la población, a sus agremiados, y cómo estos han sido utilizados a disputarles tierras recuperadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ellos mantienen el control de este territorio como un elemento básico de su construcción de paz y de su alternativa anticapitalista. Y por último, hacemos un recuento de todas estas acciones de construcción, de esperanza, que para nosotros son el hálito y motivo de vida por el cual es la razón de ser de nuestras vidas como trabajo en el centro, pero también del mismo centro y de quienes nos hemos alimentado con esta dignidad de los pueblos, que a partir de la resistencia y construcción y alternativas de vida nos siguen demostrando que las cosas se pueden cambiar a pesar de este oscuro panorama que tenemos en México, que cada vez que leemos las noticias pareciera que no tiene fondo, pero existen esas esperanzas que nos hacen seguir en este camino de lucha y de construcción por la defensa de los derechos humanos. Y ahí ponemos el énfasis, o sea, en la construcción de estos derechos humanos, que deben de ser de un ejercicio práctico desde la población que está viviendo y necesita esos derechos como para seguirse construyendo como pueblo. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias, Pedro.
Quizás me permito complementar varias de las cosas que están contenidas también en este capítulo. Pedro explicaba que a 20 años de distancia de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, muchos, y todavía en nuestra propia ciudad, nuestra entidad, nos preguntan si el zapatismo existe, si el zapatismo vive. Y me parece que dentro de este documento se hace un análisis de cuáles son los planes que se han estado operando desde el marco llamado Estrategia de Seguridad. Nosotros conocimos en el 94 el plan de campaña diseñado desde el Ejército, que contenía los lineamientos y las directrices de cómo implementar la estrategia contrainsurgente en Chiapas. Y este documento, visto a la luz, visto a la distancia de los 20 años, podríamos ubicarlo fácilmente hoy en día. En este documento, donde se ubica en donde se recomienda la creación de grupos civiles armados afines al Estado para poder contener la insurgencia civil, para poder minar la resistencia, es lo que estamos viendo. Ha tenido distintas etapas y distintos saltos esta historia en nuestro Estado. En el documento también se explican estas, Pedro caracterizamos en el FRAIBA 4 etapas de la guerra en Chiapas. Hablamos de un primer periodo que ubica del 94 al año 99, donde se da todo este tema de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales. Muchos de estos casos están, por cierto, hoy en día dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El responsable que está siendo señalado es el Ejército, y quizás les suene a muchos de ustedes el tema de Arteal, una expresidenta de la República, en este caso Ernesto Zedillo Ponce de León, que pese a estas cortinas de humo, como la que vimos ahora en el juicio en Estados Unidos, queremos decir nosotros que continuamos, tanto las abejas de Arteal como sobrevivientes de esta masacre, sus familiares y este centro, demandando y denunciando al expresidente ante la Comisión Interamericana. De esta magnitud están los temas. Hoy en día los elementos invisibles que posibilitan esta implementación de estrategia contrainsurgente, llamada y mencionada también Pedro, está la Cruzada Nacional contra el Hambre, está la división permanente de varias de las comunidades, está la cooptación y sobre todo, en donde el precio no tiene cabida, está la muerte. También de eso se retrata en este documento y en este balance que intentamos mostrar. Ahora bien, dentro de el concierto de complicidades para poder lograr ese tipo de documentos y de esfuerzos y de pretextos para abrir el foro, están muchas personas, lo decía hace rato, y en esta ocasión quisimos invitar a quienes pocas veces visibilizamos y reconocemos, pero que también colaboran con su aporte. Entonces decimos, no solo es un aporte económico, financiero, sino sobre todo de apuesta política, y es el caso de la Fundación Rosa Luxemburgo. Está Tania Falcone con nosotros y le hemos invitado para que también pueda compartir unas palabras. Gracias, Víctor. ¿Me escuchas? Bueno, buenas noches a todas y a todos. Les agradezco la invitación a este panel para presentar este balance 2013 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Felicitamos realmente al equipo del FRAIBA y a toda la gente, todas las personas que han hecho posible que este informe esté ahora en nuestras manos. La Fundación Rosa Luxemburgo, para quienes no la conocen, veo un montón de caras nuevas, de hecho, es una de las 6 fundaciones políticas alemanas cercana al partido de la izquierda en Alemania, Die Linke, y que lleva el nombre en honor de la revolucionaria, activista, socialista polaca alemana, quien fuera asesinada en 1919 por militares nacionalistas. Desde esta oficina regional que está en el Distrito Federal trabajamos en México, en algunos países en Centroamérica que son Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. También tenemos cierto trabajo con Cuba.
y trabajamos con diversas organizaciones y aliados estratégicos. Una de estas organizaciones con las que empezamos a trabajar recientemente es justamente el FRAIBA. Y bueno, el objetivo principal de la Fundación Rosa Luxemburg es la formación política desde las bases. Nuestros ejes de trabajo son 4, son migración, comunicación alternativa, recursos, desde la perspectiva, lógicamente, de la defensa de la tierra y del territorio, y la democratización de la participación. En la lógica de trabajo de estos 4 ejes siempre están presentes las perspectivas de derechos humanos y de equidad de género, pues realmente pensamos que se trata de temas que requieren un enfoque integral, sin los cuales el análisis y la reflexión no estarían completos. Para lograr esto es necesario contar con información de calidad, información fidedigna que no esté manipulada por intereses privados o intereses corruptos, información con la que se rompan los cercos mediáticos para que la población en general cuente con datos y con elementos certeros para poder reflexionar, para poder debatir y generar pensamiento crítico. No nos interesa realmente el tipo de relación que suele ser común entre cooperante y las organizaciones en las que la fundación o el cooperante aporta los fondos y finalmente se desentiende del proceso. Nosotros queremos aportar a la construcción de sujetos sociales, transformadores de su propia realidad, y es por esto que para nosotros es importante crear este tipo de alianzas políticas que ya comentaba Víctor, que permitan fortalecer el compromiso con las organizaciones sociales que trabajan con y desde las bases. Creemos que el motor de la transformación social está justamente en la sociedad civil organizada, en la sociedad consciente y capaz de exigir al Estado que cumpla con sus funciones de gobernar y de mandar obedeciendo. Y es por ello que colaboramos con estos grupos en la construcción de alternativas al modelo capitalista neoliberal. Ese es uno de los principales ejes, ¿no? El documento que hoy se presenta aporta directamente al objetivo de la formación política que ya mencioné, a través de la información veraz de lo que ocurre en este país y concretamente de lo que está ocurriendo en Chiapas en términos de violaciones a los derechos humanos. El informe del FRAIBA permite fortalecer el análisis que se puede hacer desde las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y concretamente en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación de los daños. Hay una serie de conceptos que logro identificar en el informe que, bueno, desprecio, discriminación, indiferencia, legalización del despojo, injusticia, mercantilización de la tierra y el territorio, desplazamiento forzado, imposición de megaproyectos, masacre, criminalización de la protesta social, arraigo, hostigamiento, tortura, desapariciones, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, corrupción, conflicto armado, impunidad. Estos son unos cuantos términos nada más que aparecen en el informe, pero parecen ya una constante en el cotidiano de México. Se menciona en el capítulo 2 sobre el discurso de la defensa de los derechos humanos un apartado que me llama la atención, que se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de movimientos y protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones. Es leer el descontento social desde la óptica del Código Penal. Donde hay una protesta, el Estado verá un delito consumado o en vías de consumación y caracterizará a los sujetos como delincuentes y a su organización como una asociación ilícita o enemiga, desestabilizadora de la paz social y del Estado de Derecho. Es criminalizar, despolitizar, deshistoriar, sacar de contexto a los conflictos sociales y políticos. Es llevarlos al campo jurídico apostando al desgaste de los actores sociales, descontentos con el actuar del Estado, lo que agrava el descontento aún más. Y esto lo vemos y es sistemático y cada vez es más constante. Por un lado, está la indiferencia de una gran parte de la población dominada por los medios masivos que sistemáticamente manipulan, tergiversan la información a su conveniencia y hacen un linchamiento mediático de quienes se están manifestando en contra de este sistema.
y por otro está el mecanismo de terror que se impone a la población en general a través de estos mismos hechos. El miedo paraliza y para nadie es nuevo que es un mecanismo de control estratégico para callar voces críticas, para callar voces conscientes y por lo mismo voces incómodas. Aquí, bueno, dos temas de constante preocupación para la Fundación Rosa Luxemburg, que sin duda es una constante preocupación para todas y todos. Son la corrupción y la impunidad, que permean la gran mayoría de los casos de agresiones, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas y demás violaciones